Cuando vamos a hacerle un mantenimiento a nuestro PC, ya sea porque hace bastante tiempo que no le damos uno o que no le echamos un ojo y queremos quitarle el polvo de encima y queremos dejarlo como el primer día, puede que nos queden cosas por aprender, sobre todo si somos personas que acabamos de introducirnos en este mundillo y aún no tenemos las cosas muy claras del todo. Me refiero más que nada a, por ejemplo, cómo vamos a poder limpiar la pasta térmica de nuestro procesador, cómo vamos a hacerlo también, por ejemplo, si queremos cambiar la pasta térmica de nuestra tarjeta gráfica, cómo podemos, por ejemplo, intentar limpiar nuestra placa base. Si os enteráis un poquito acerca del tema o habéis investigado, habréis encontrado que lo más factible para limpiar, por ejemplo, la pasta térmica de nuestro procesador o de la tarjeta gráfica, lo más seguro es hacerlo con alcohol. Pero claro, la mayoría de las veces nosotros no sabemos, o la mayoría de las personas no sabemos al 100% si es seguro o puede, por ejemplo, causar algún cortocircuito en la placa base, o puede hacer que, por ejemplo, el PC ya no encienda, o cosas de este estilo, que hacen que al fin y al cabo tengamos un poquito de miedo de, por ejemplo, a lo mejor limpiar la pasta térmica de nuestra CPU con alcohol, ¿no? Yo siempre os digo y os diré que si no estáis seguros de hacer una cosa, no la hagáis. Yo, por ejemplo, antes de probar las cosas que hago en mi PC donde trabajo, donde grabo y hago y donde juego también, antes de probarlo en mi PC principal, lo que hago es probarlo en un PC viejo que tengo desde hace bastantes años. Si me funciona con ese, lo más seguro es que también me funcione con el otro. Pero también entiendo que no todo el mundo tiene dos ordenadores. Así que en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es ver si el alcohol realmente puede causar algún tipo de cortocircuito en nuestra placa base, en nuestro equipo, o si, por ejemplo, puede dañar alguno de nuestros componentes al echarlo. Así que en el día de hoy hablaremos acerca del alcohol más famoso dentro del mundillo de los PCs o aquello de los equipos electrónicos, ya que es el que más se suele utilizar y el que la gente más recomienda, que es el alcohol isopropílico. Este es un líquido que está mayoritariamente compuesto por el propanol, que es una sustancia que está compuesta por 3 partículas de carbono, 8 de hidrógeno y 1 de oxígeno, porque bueno, que esto es lo que menos os interesará, pero para que sepáis un poquito más al respecto de esta sustancia. Es una sustancia incolora, el propanol, y es bastante inflamable, ya que su punto de ebullición es a los 12 grados. Eso quiere decir que cuando lo llevas a esa temperatura en específico, empieza ya a prender y a quemarse. Pero lo más interesante y lo más característico de este compuesto, de este líquido, el alcohol isopropílico, es que es su rapidez al evaporarse, ya que se suele evaporar, creo si no recuerdo mal, un 97% del líquido, pero además se evapora muy rápido. No es como el agua, por ejemplo, que tarda en evaporarse a lo mejor unos días, sino que el alcohol lo puede hacer incluso en 5 minutos. O sea, tú lo echas, por ejemplo, en la placa base y en 5 minutos ya se ha evaporado, no queda nada de él. Así que esto ya es una gran ventaja y ya iréis entendiendo el por qué utilizamos el alcohol en vez de, por ejemplo, el agua, ya que el último que he dicho, tarda mucho más en evaporarse que el otro. Tú, por ejemplo, le echas el alcohol al disipador, a la parte de cobre del disipador para limpiar la pasta térmica y ponerle otra o simplemente renovarla, y vas a tardar mucho menos que si lo limpias con agua. Y otra cosa muy importante por el cual se utiliza este líquido para limpiar los diferentes componentes electrónicos que nos podemos encontrar, por ejemplo, en un PC, en un móvil, en cualquier aparato electrónico, ¿vale? Es por su conductividad eléctrica, que es nula, es cero, no conduce para nada la electricidad, y eso hace que no haya ningún tipo de problema al echar el alcohol a la placa base, por ejemplo, de nuestro PC para limpiarlo, para hacerle un mantenimiento y quitarle todo ese polvo.
Así que dicho todo esto, ya habréis entendido el por qué se utiliza este líquido para limpiar los diferentes equipos electrónicos que nos podemos encontrar en este mundo. Pero otra cosa que quería aclarar y que mucha gente está equivocada es que en realidad, porque alguien de nosotros que lo está viendo se preguntará, ¿y por qué no podemos limpiarlo con agua? Y hay otras personas que estarán diciendo, pues por la simple razón de que el agua sí conduce la electricidad, y eso es totalmente falso. El agua no conduce la electricidad. Lo que hace que el agua conduzca la corriente son las diferentes sales que lleva disueltas en ella. Por ejemplo, el agua que nosotros bebemos lleva un pequeño porcentaje de diferentes sales minerales para que nosotros podamos beber de ellas y podamos vivir tranquilos, ¿no? Pero esas sales minerales que se disuelven en el agua son las que hacen que sí que esa agua sea conductora de la electricidad. Pero el agua pura, o también llamada como agua destilada, al no llevar esas sales, al no tener ningún tipo de iones, tiene una conductividad cero como el alcohol. Y entonces ahora preguntaréis, entonces ¿por qué no utilizamos? Entonces podemos utilizar agua destilada para poder limpiar nuestro PC, por ejemplo, y la respuesta es no. Aunque no conduzca la electricidad, si nosotros lo arrojamos por ejemplo, a la placa base, se va a juntar, por ejemplo, con el polvo que haya en el equipo y que ese polvo se disuelva en el agua, y al disolverse ya hay componentes diferentes, ya no se trata de agua pura y sí que puede conducir la electricidad. Por eso en las refrigeraciones líquidas se utiliza agua destilada, porque en realidad ese líquido, aunque después caiga, se derrama un poco por el PC, no conduce la electricidad y tiene menos probabilidad de hacer un cortocircuito, ¿ok? Después, si se junta con el polvo, por ejemplo, sí que ya hay más riesgo, pero por ese motivo se utiliza agua destilada en las refrigeraciones líquidas, porque el agua pura no conduce la corriente, tiene una conductividad cero, sería como el alcohol. Así que dicho todo esto, basta de cháchara, basta de hacer la clase, vamos a lo que más os interesa, que es hacer el experimento, y vamos a demostrar que el alcohol isopropílico no le hace nada a nuestro PC. Y si queremos hacerle un mantenimiento y queremos limpiar, por ejemplo, en la placa base con el alcohol isopropílico para quitarle todo el polvo, se puede hacer. Así que lo que vamos a hacer es coger nuestro bote de alcohol isopropílico y lo que vamos a intentar es echar en mi PC viejo, ¿vale? El PC de pruebas, vamos a echar ese alcohol en distintas zonas de la placa base, y vais a ver cómo lo conectamos a la luz y vamos a ver si funciona, es decir, si prende o no. Sobre lo que hemos estado hablando, en teoría sí que debería funcionar, es decir, porque no conduce la electricidad, porque se evapora muy rápido, y esto hace que no le haga nada al PC. Pero veremos qué sucede. Así que lo que hacemos es echarle alcohol a diferentes zonas de la placa base, como podéis observar, tanto como por la parte de arriba, la parte de abajo, la parte derecha, izquierda, por el medio, bueno, por todas las zonas le hemos echado alcohol isopropílico, y también además también le hemos echado por el cable del ventilador del CPU fan por encima, y de esta forma vamos a averiguar qué sucede. Así que lo que tenemos que hacer es conectar la fuente de alimentación a la corriente y prender el PC. Y una vez lo prendemos, como podéis comprobar, evidentemente no ha sucedido nada. El PC se enciende, da señal, como estáis viendo en el monitor. No ha entrado en Windows porque aún no le... Como se me había olvidado conectar el teclado y ratón, no lo se puede utilizar. Se ha pasado el tiempo en el cual aparece el logo de Acer y podéis seleccionar el dispositivo de entrada, que en este caso será la SSD, y para que inicie el Windows. Pero como podéis observar, ha aparecido en la pantalla el logo de Acer, o sea que sí que da señal, y después han aparecido las letras de boot device, como que no se detecta el dispositivo de entrada.
Así que como podéis como podéis comprobar, no ha sucedido nada. Podéis hacerle mantenimiento sin ningún tipo de problema a vuestro PC con alcohol isopropílico, ¿ok? Podéis limpiar la pasta térmica del disipador y del procesador. Podéis coger y limpiar la tarjeta gráfica con alcohol isopropílico, la placa base, y no vais a tener ningún problema porque, repito, es un líquido que tiene una conductividad cero y que además se evapora muy rápido. Entonces, nada más lo echemos, casi que no queda ya ni rastro de él. Pero para quitar el polvo es bastante efectivo. Así que sin mucho más que decir, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis suscribiros, muy importante, activar todas las notificaciones, ya que de esta forma siempre que suba un vídeo, YouTube os está notificando al instante y os estaréis enterando de todos los vídeos que suba. Así que yo me despido, pero tranquilos, porque nos veremos en el próximo. Adiós.